Si eres clase media en Latinoamérica y alguna vez leíste Padre Rico, Padre Pobre creyendo que te iba a sacar del hueco, te tengo una noticia incómoda. Quizás ese libro no te enseñó a salir, quizás te enseñó a sentirte culpable por seguir adentro. Porque mientras tú peleabas con cuotas, inflación, colegio, arriendo y un sueldo que no alcanza ni para enfermarte, vino un gurú a decirte que el problema no era el sistema, ni el banco, ni el costo de vivir en Latinoamérica. El problema eras tú, por pensar como pobre. Traducción: no es que el juego esté amañado, es que tú eres tan bruto que no sabes hacer que el dinero trabaje para ti, con un salario que apenas sobrevive hasta el 20. Quédate, porque este video no va a criticar un libro, va a mostrarte cómo una fantasía importada le pudrió la cabeza a media clase latina. El gran truco de Padre Rico, Padre Pobre fue agarrar a la clase media latina, agotada, frustrada, asustada, y venderle una historia obscenamente seductora que la pobreza no era una trampa compleja, sino un problema de mentalidad, que si no salías adelante, no era por vivir en economías inestables, no era por crédito caro, no era por impuestos absurdos, no era por malas reglas, no era por partir tarde con miedo y sin red, no, era porque pensabas mal. Maravilloso. Te quitan poder adquisitivo, te suben el costo de vida, te cobran por respirar, y encima llega un señor a decirte que te falta visión. La primera cosa tóxica que hizo este libro fue volver sospechosa la vida normal de la clase media. Trabajar, ahorrar, querer una casa, tener un empleo estable, ser prudente, no querer lanzarte a lo loco a invertir con deuda. De pronto todo eso empezó a oler a pobreza mental. Sí, porque en el universo Kiyosaki, madrugar, pagar cuentas y no jugar a ser tiburón financiero con plata prestada es básicamente una enfermedad del alma. Y eso fue devastador, porque no solo vendió una idea de riqueza, vendió desprecio, desprecio por el trabajador, desprecio por el asalariado, desprecio por la prudencia, desprecio por la gente que, antes de pensar en activos, está intentando que no la despedacen los gastos del mes. A la clase media latina no la arruinó solo en dinero, la arruinó en dignidad. Después vino la joya venenosa del libro: la deuda puede ser buena. Y aquí fue donde la fantasía se volvió una ruleta rusa latinoamericana. Porque una cosa es hablar de deuda desde la comodidad de mercados estables, crédito profundo y otro tipo de reglas. Y otra muy distinta es venir a venderle esa droga a una clase media latina que vive con ingresos frágiles, tasas agresivas, riesgo laboral, informalidad y cero margen para un error grande. En teoría, la deuda te apalanca. En Latinoamérica muchas veces te apuñala. La deuda buena suena divina hasta que aparece la vida real. Una vacancia, una reforma costosa, un negocio mal calculado, una cuota que sube, un cliente que no paga, un arrendatario que se queda, un mes malo, 2 meses malos, y de pronto tu movimiento de rico ya no parece libertad financiera. Parece un funeral con extracto bancario. Pero tranquilo, que si te quiebras, siempre podrás consolarte pensando que fue una experiencia de crecimiento. Y luego llegó la frase favorita de los loros financieros: tu casa no es un activo. Qué frase tan elegante, qué frase tan cómoda. Qué frase tan irresponsable cuando la lanzas sobre la cabeza de una familia latina que no vive en una hoja de Excel, sino en barrios, miedos, alquileres, mudanzas, inseguridad y esfuerzo acumulado. Porque para la clase media latina, una vivienda no es solo flujo de caja, también es estabilidad en medio del caos. Es dejar de depender del capricho del arrendador, es darle piso a la familia. Es construir algo que no se evapora con el próximo discurso motivacional. Pero claro, como la tranquilidad no genera cash flow mensual, entonces para el gurú debe ser una estupidez sentimental de pobres. No toda casa propia es una gran inversión, claro que no. Pero convertir el hogar en una simple etiqueta de activo o pasivo no es profundidad. Es cinismo contable disfrazado de sabiduría. Aquí está la parte más sucia del libro, la más venenosa, la más rentable para el gurú. Convencerte de que si no progresas, el culpable principal eres tú, tu mentalidad, tu miedo, tu falta de visión, tus creencias limitantes,
Y así desaparece el resto, desaparece el contexto latinoamericano, desaparece la presión de vivir en economías hostiles, desaparece el hecho de que una mala decisión aquí no te enseña, aquí te hunde. ¡Qué negocio perfecto! Te venden un mapa incompleto y cuando te pierdes, también te venden la culpa. Eso no es educación financiera. Eso es una religión del mérito empaquetada para gente agotada. Otra cosa que hizo este libro fue más peligrosa de lo que parece. Le dio a la clase media latina una identidad falsa. No una estrategia, no un método serio, no una estructura, una identidad. La del despierto, la del que ya no piensa como empleado, la del que ya no es borrego, la del que se siente por encima de los demás porque aprendió a repetir activos, pasivos, deuda buena, libertad financiera. O sea, no te dio dinero, te dio ego, que para muchos gurús es más barato de fabricar y más fácil de vender. Y eso hizo muchísimo daño, porque una cosa es aprender a invertir y otra es jugar a parecer inversionista, mientras todavía no entiendes riesgo, liquidez, margen de error, impuestos, o cuando una oportunidad en realidad es una trampa con corbata. Entonces, ¿por qué digo que Padre Rico, Padre Pobre arruinó a la clase media latina? Porque la hizo sentirse mediocre por trabajar, la hizo sentirse atrasada por ahorrar, la hizo sentirse cobarde por no endeudarse, la hizo sentirse ignorante por querer seguridad y la hizo sentirse culpable por no volverse rica con frases bonitas y una contabilidad de caricatura. La arruinó porque atacó justo donde más dolía: el orgullo, la ansiedad, la frustración, el miedo a quedarse atrás. Y luego vendió una salida simplona a un problema que jamás fue simple. No le dio a la clase media herramientas para defenderse. Le vendió vergüenza por ser clase media. Padre rico. Padre pobre no se volvió gigante porque explicara mejor el dinero. Se volvió gigante porque convirtió el malestar de la clase media en una historia fácil de consumir. No te dijo, el mundo financiero es complejo. Te dijo, piensa como rico. No te dijo, cuidado, puedes destruirte. Te dijo, atrévete. No te dijo, sud, construye criterio. Te dijo, despierta. Y millones confundieron esas frases con verdad. No era un libro para liberarte. Era un libro para hacerte sentir defectuoso, hasta que empezaras a comprar el personaje que te estaban vendiendo. Si alguna vez este libro te hizo sentir que eras el problema por no ser rico todavía, no estás solo. A millones les pasó lo mismo. Suscríbete si ya te cansaste de que te vendan libros como si fueran Biblias del éxito, cuando en realidad muchos son puro marketing con tapa bonita. En este canal no hacemos resúmenes para flojos mentales. Aquí destapamos el humo, desmontamos al gurú y mostramos el lado oscuro de los libros que te venden como salvación. Y ahora dime abajo, sin postureo, ¿qué libro te prometió libertad y solo te dejó con culpa, ansiedad o delirios de grandeza?